Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Silvani Vilches, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y le pido a ella que me ayude a predicar toda su verdad, toda su palabra y toda su voluntad por medio de la revelación que Él nos ha dejado. Por medio de la única revelación, de la única palabra profética más segura que tenemos, por medio del Evangelio que es para salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Le pido a Dios que por medio de su Espíritu Santo me ayude a predicar solamente lo que está escrito, solamente lo que es verdad, solamente lo que es para salvación y vida eterna, que es en Cristo Jesús. Amén, amén. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesús, el Cristo. Amén, amén. Bueno, el día de ayer vimos, voy a hacer un breve resumen rápido, ¿verdad? El día de ayer vimos el arresto de Jesús, como este hijo del diablo, Judas, que sabía dónde iba a estar mi Señor Jesús, que sabía que era acostumbrado a ir a orar al monte de Getsemaní, se llevó una turba de soldados de los sacerdotes para arrestar a mi Señor Jesús. Recordemos que mi Señor Jesús pudo escapar fácilmente de sus soldaditos. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cuando Él proclama su nombre eterno, los soldados caen de rodillas delante de Él. Así que si mi Señor Jesús hubiera querido escapar de eso, Él lo hubiera podido hacer. Así que bueno, gloria a Dios porque su Hijo amado hizo su voluntad. Y gloria a Dios porque Él se sacrificó por pecadores que no lo merecíamos. Así que gloria a Dios por eso. Luego vemos también en el arresto de Jesús como Judas había quedado con los fariseos hijos del diablo, con los compadres de Él, ¿verdad? Porque Él también es un hijo del diablo. En que a que le besara en la mejilla, ese iba a ser el Mesías, ese iba a ser Jesús en Nazareno. De tal manera que Judas, cuando ve al maestro, lo besa. Judas, cuando ve al maestro, lo besa, y esa fue la señal para que estos guardias que estaban bajo las órdenes de los religiosos de la época, de los ancianos, de los fariseos, prendieran a Jesús. Ahora, Pedro, o bueno, la Biblia no especifica que es Pedro, mejor dicho, este evangelio no lo especifica, pero creo que los otros sí. Ya no recuerdo. Con esa actitud saca la espada y le corta la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes. Mi Señor Jesús dice: basta ya, y sanas al soldado. ¿Amén? Y él le dice: bueno, yo he estado predicando en las sinagogas de día y ustedes no me han prendido, ustedes no me han echado mano. Le dice Jesús: una razón. Pero si yo he estado entre ustedes predicando todos los días, ¿por qué ustedes no me habían prendido? Claro, porque no era su hora y porque no era su hora y por miedo a la multitud que lo tenía por profeta. Entonces bueno, esto es el resumen de lo que vi ayer. Ayer también hablé de la negación de Pedro, pero para no hacer el resumen tan extenso, porque estoy un poco corto de tiempo hoy, voy a dejar el resumen antes y si quiere ver la predicación completa
donde repaso, donde hablo de esto, del arresto de Jesús, de manera más concreta, y también hablo de la negación de Pedro, por aquí por mi perfil de Facebook de Iván Bicho, por mi canal de YouTube, pueden encontrar todos mis videos. ¿Amén? Entonces vamos de una vez al texto de hoy. Recordemos que Pedro niega a mi Señor Jesús estando en el patio del sumo sacerdote Anás, que él había tenido entrada a ese patio por un discípulo de Jesús que la Biblia no especifica, no sabemos. A mí, en mi opinión, a mí me parece que podía ser José de Arimatea, que tenía influencia tanto en el círculo de Sanedrín como en los romanos. Entonces, a mí me parece que bien pudo haber sido José de Arimatea que le intercedió para que Pablo pudiera entrar hasta el patio de Anás y seguir a Jesús. Y allí él lo niega las 3 veces que mi Señor Jesús le profetizó que lo iba a negar. Y entonces, bueno, para poner un poco el contexto, ¿verdad? Vamos a leer Lucas 63 al 71, ¿verdad? Vamos a leer primero del 73 al 75, vamos a interpretarlo, y del 66 al 71 y luego lo interpretamos. Amén. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Viéndole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Amén. Ok, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Ok, ahora ustedes dirán: hermano, ¿y por qué a Jesús lo trataron tan cruelmente? ¿Por qué a Jesús lo humillaron tan feo, le escupían la cara? ¿Por qué a Jesús le hicieron tantas maldades en camino a su crucifixión, digámoslo así, ¿no? Porque cuando uno ve las películas, uno compara el cuerpo de nuestro Señor Jesús mayugado, hecho polvo, con los 2 ladrones que sí se merecían estar allí, ¿verdad? Los de su derecha y el de su izquierda. No, perdón, el de su izquierda y el de su derecha. Uno ve una diferencia en el trato, ve como contra los ladrones no se ensañaron de tal manera. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que mi Señor Jesús, a partir de aquí, de este versículo 63 y de lo que vamos a ver adelante, comienza la ira de Dios al ser derramada sobre mi Señor Jesús. Amén. Recordemos que mi Señor Jesús va a tomar nuestro lugar en la cruz. La ira de Dios que tiene que venir por mis pecados y por los tuyos y por los míos. El burro por delante, como siempre. Vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, se bebió puro el cáliz de la ira de Dios. Él le dice a Pedro, si no me equivoco: ¿acaso la copa que el Padre me ha dado a beber no la voy a beber? ¿No la de beber? Bueno, ¿cuál copa? La copa de la ira de Dios. Aquí comienza a derramarse la ira de Dios en Jesús por nosotros. Padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente glorificado, muerto en la carne, pero glorificado en el Espíritu. Amén. Entonces aquí
comienza Jesús a padecer por los injustos. O sea, por ti y por mí. Ahora sí. Ahora sí lo viene. Entonces, a ver. Fíjense que aquí dice, y los hombres que le custodiaban a Jesús, se burlaban de él y lo golpeaban, fíjense bien, se burlaban y lo golpeaban, o sea, lo dejaban avergonzado y lo maltrataban. ¿Por qué? Porque algo que hace el pecado avergüenza al hombre, el pecado deja avergonzado al hombre, porque el pecado, ¿qué hace el pecado? Degrada al hombre. El hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando el hombre peca, el hombre queda avergonzado, el hombre es degradado. El hombre queda avergonzado. Por eso la palabra dice, los que miraron a él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miramos a quién, los que miramos a Cristo, los que creemos en el sacrificio de la cruz, somos librados de las consecuencias del pecado. El pecado nos trae muerte espiritual, nos puede traer muerte física, pero también el pecado nos puede traer vergüenza. Y Jesús murió por ti y por mí para que nosotros no experimentáramos ninguna de esas tres consecuencias, ni la muerte espiritual, ni la muerte dos de esas consecuencias, ¿verdad? Que son la muerte espiritual y la vergüenza, o la muerte eterna y la vergüenza eterna. Amén. Entonces, por eso es que mi Señor Jesús fue tan humillado, primero fue muy golpeado porque la ira de Dios estaba aplastando a su Hijo justamente por nuestro pecado. Amén. Y segundo, porque lo humillaron tanto en vía a la crucifixión, digámoslo así, porque el pecado genera eso, vergüenza, produce vergüenza para que lo cometa. Entonces Jesús tenía que morir muy avergonzado, es decir, de una manera tenía que ser muy avergonzado, ya que él estaba cargando también con nuestros pecados, pero también con sus efectos, con la muerte espiritual y con la vergüenza. Entonces, por eso mi Señor Jesús tenía que padecer esta cosa. Versículo 64. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza quién es el que te golpeó. Fíjense cómo se burlaban, le cubrían el rostro y le golpeaban, ¡pac! Y le decían, dinos quién te golpeó. Obviamente Jesús sabía. Obviamente si el Señor Jesús hubiera querido, fácilmente le hubiera podido decir quién era por nombre y apellido y hasta por cédula, aunque bueno, en ese tiempo no creo que existiera cédula, pero vamos a decir, mi Señor Jesús sabía bien quién lo estaba maltratando, amén. Pero podemos ver el ensañamiento, podemos ver la maldad en los hombres hacia mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, porque Dios estaba castigando a Cristo. O sea, recuerden, Dios usó la maldad del diablo primeramente y la maldad de los hijos del diablo, de los romanos, para castigar a Jesús por nuestro pecado. Recuerden esto. Los romanos, juntamente con el diablo, fueron el látigo que Dios usó para azotar a mi Señor Jesús. Amén. Entonces por eso nosotros vemos que se burlaban de él con esa intensidad, y también que lo maltrataron de mucho carnalmente hablando, físicamente hablando. ¿Por qué? Porque Dios estaba consumando su vida. Imagínense que imagínense algo, Dios tenía esa ira acumulada. Dios tenía esa ira acumulada por nuestros pecados. Esa ira Dios la tenía acumulada. Y Dios es justo, Dios tiene que cobrar justicia, Dios tiene que hacer justicia, mejor dicho.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo justicia en Cristo cuando lo trató como yo y tú merecimos ser tratado, otra vez el burro por delante, y para no tener que tratarnos a nosotros como trató a Cristo. Amén, gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Dios Padre. Acumuló toda la ira que tenía acumulada por nuestros pecados, la descargó en Cristo. Trató a Cristo como el peor de los pecadores para que nosotros fuéramos tratados como hijos de Dios. Él fue tratado como un impío, y contado entre los impíos, como lo leímos en estos días, y para que nosotros seamos tratados y adoptados como hijos de Dios. Amén. Eso fue lo que pasó, y por eso se ensañaron tanto con mi Señor Jesús. Camino a su crucifixión, le pegaron, le escupieron, se burlaban de él, le decían: profetiza quién te golpeó, tapándole los ojos. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Fíjense, se burlaban, le decían grosería, le decían, porque era para dejarlo avergonzado, porque eso es lo que produce el pecado en el ser humano: vergüenza. Y por supuesto muerte física en muchas ocasiones, pero sobre todo, y lo más importante, que produce la muerte espiritual. Amén. Entonces, de esas dos, de la muerte espiritual y de la vergüenza, de la muerte eterna y de la vergüenza eterna, fue que Cristo vino a librarnos. Amén. De la muerte física obviamente no, porque todos los hijos de Dios vamos a partir con el Señor si es su voluntad. Es decir, a menos que Cristo venga antes que muramos, ya sea de viejo o de algún mal, ¿verdad? Nosotros vamos a morir, biológicamente hablando, o a dormir, como dice la Escritura. Entonces, bueno, aquí, vamos a leer ahora del 76 al 71. ¿Ven? Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron a concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Y le dijo: si os dijere, no creéis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, él le dijo, pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará en la diestra del poder de Dios. Dijeron todos. Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amén. Bueno, lo leo. Ya Jesús tuvo el primer juicio ante Anás. Anás era el suegro de Caifás. Anás era el sumo sacerdote anterior a Caifás, ¿ok? Jesús estuvo allá. Ese fue el momento donde Pedro lo negó. Mientras Jesús estaba siendo juzgado por Anás, Pedro negó a Jesús 3 veces. Luego lloró amargamente, ¿ok? Ahora vamos a tener este juicio ante el concilio. Ahí vamos a tener el juicio ante Caifás, que es el sumo sacerdote que estaba actualmente, era el sumo sacerdote actual de Jerusalén, pues. Era el manda más, digámoslo así, espiritualmente hablando. Era el hombre con más jerarquía religiosamente, espiritualmente hablando. ¿Amén? Ok, vamos a ver cómo le va a Jesús en este juicio. Ok, algo que hay que destacar es que en ninguno de los juicios que le hicieron a mi Señor Jesús pudieron encontrar evidencias que él hubiera pecado, hubiera hecho algo malo, algo que en realidad fuera meritorio para que le estuvieran haciendo todas estas cosas. ¿Ok?
el mismo Pilato, que si Dios quiere el día de mañana lo vamos a ver, el juicio de Pilato, que es un poco más extenso. Bueno, ni tal. Se da cuenta de esto, de que Jesús verdaderamente es un hombre justo y que los fariseos, hijos del diablo, estaban, lo que le tenían era envidia, era miedo. Y bueno, pero vamos a leer. Cuando era el día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, que fíjense bien, a Jesús lo prendieron de madrugada, pero en eso que lo llevan a Caná, ¿verdad? Y lo interroga Anás, y en eso que Pedro lo niega, en ese mismo momento se hace de día y lo llevan al concilio, a la sinagoga, a los principales de la sinagoga y los sacerdotes y escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y le dijo, si os dijeren, no creeréis. Ok. Jesús le dijo aquí, si os dijeren, no creeréis. Y esto era algo que Jesús ya se lo había dicho. Ellos le dicen en una ocasión a mi Señor Jesús, dinos abiertamente y deja de turbarnos si tú eres el Cristo. Y él le dice, yo se lo he dicho, pero ustedes no me creen. No escuchan mi voz, y no me creen ni escuchan mi voz porque no son mis ovejas. A ellos las palabras que le decía Jesús le estaban por aquí y le salían por el otro. Ellos no estaban en la capacidad de entender a mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban muertos en delitos y pecados, porque eran hijos del diablo, porque eran esclavos del diablo, porque no podían y tampoco querían, porque claro, como dignos hijos de las tinieblas, les gustaba andar en tinieblas. Y por eso cada vez que mi Señor Jesús los confrontaba, a ellos les daba tan duro, porque mi Señor Jesús era la luz. Y cuando la luz está frente a las tinieblas siempre salen perdiendo. Por eso es que cada vez que mi Señor Jesús lo veía, lo reprendía. Le llamaba hipócrita, le llamaba hijo del diablo. A los fariseos, a los religiosos de la época, estos hombres que lo apresaron violando la ley judía, déjeme decirlo, porque la ley judía indica que estos juicios tienen que hacerse a plena luz del día y en presencia de muchos testigos. No, a Jesús lo prendieron de noche por miedo a que la multitud, a que creía que era profeta, se pusiera de su parte y se armara un conflicto allí y los romanos tuvieran que intervenir y entonces se volviera eso un caos. Entonces Jesús ya le había dicho a ellos que él era Cristo. Eso lo dijo, pero como ellos no eran ovejas, ellos eran cabras, como ellos no eran hijos del Dios Altísimo de Israel, sino hijos de su padre el diablo, como ellos no eran seguidores de Moisés, sino seguidores de los hombres, entonces ellos no entendieron que Jesús ya se lo había dicho. ¿Amén? Aquí dijo, y les dijo, si os dijeren, no creeréis. Amén. En los otros evangelios, mi Señor Jesús, ante las preguntas, aquí Él le responde, si os dijeren, no lo creéis. O sea, no le respondió la pregunta como tal, sino que le dio una razón. ¿Para qué le voy a decir si igualito para ustedes que yo les diga o no? No es nada, no va a resultar en nada, porque ustedes no me creen. Ustedes no son de mi padre, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes no creen la verdad, ustedes creen la mentira. Ustedes no son de la luz, sino de las tinieblas. Entonces, que yo
en el estado espiritual que ustedes están, ustedes no van a recibir nada. Ustedes no van a querer en nada que venga de Dios, que venga de la verdad. Ustedes van a quedar igualitos. Ustedes son del diablo. Amén. Entonces, por eso mi Señor Jesús le dice así. En el otro evangelio dice la escritura que mi Señor Jesús no abrió la boca. Ante sus angustiadores, Él no abrió la boca. Para cumplir lo que decía el profeta, ¿verdad? Como cordero fue llevado a matadero ante sus taquiladores, no abrió su boca. Como oveja ante sus taquiladores, no abrió su boca. Pero aquí en el evangelio de Lucas vemos que no le responde, pero sí le dice: ¿para qué voy a perder el tiempo con ustedes? Si ustedes, igualito lo que yo les digo a ustedes, eso no les va a hacer ni mal ni bien, porque ustedes no van a entender, porque ustedes no me van a escuchar, porque ustedes no son de mi Padre. Amén. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Si yo les preguntare a ustedes algo, ustedes no me van a dar respuesta ni me van a soltar. Él sabía que lo que él dijera en ese momento era de más que mi Señor Jesús se tratara de defender. Aunque él podía librarse de ese castigo, él podía librarse de la cruz, Dios de todo puede. Pero él sabía que era de más argumentar para defenderse, ya que eso que estaba pasando no era voluntad de hombre. Tal vez, visto desde afuera, visto con ojos carnales, con ojos humanos, era voluntad de hombre. Tal vez nosotros vamos a ver, pero Iván, y era voluntad de los fariseos y de los ancianos y de los escribas, pero detrás de todo eso estaba la voluntad de Dios soberano. Detrás de todo eso había una voluntad divina que era la que estaba llevando a Jesús a la cruz. Y por eso es que mi Señor Jesús también sabía que era inútil alegar, porque obviamente él se puede salvar, pero era inútil alegar, argumentar su defensa, porque esa era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre no era que Cristo alegara y que Cristo por la verdad se salvara. No, eso no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que Cristo callara y que los hijos del diablo hicieran lo que ya se habían dispuesto a hacer, llevar a la cruz. Esa era la voluntad del Padre. Así que mi Señor Jesús decía: bueno, por mucho que yo le preguntara, ustedes no me van a responder y tampoco me van a soltar, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no era precisamente que lo soltaran, porque claro, si mi Señor Jesús hubiera respondido y lo hubiera respondido con la verdad, yo estoy seguro que si mi Señor Jesús le responde y le replica con la verdad, como él siempre hablaba, pues yo estoy seguro que él se hubiera podido salvar, segurísimo. Pero como él conocía la voluntad del Padre, entonces alegar y darle argumentos para que lo soltara, eso era algo que él no quería hacer, porque no quería que lo soltara. Él quería que lo llevaran a la cruz, porque él dice: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Este mandamiento es recibir del Padre. ¿Me? Entonces mi Señor Jesús ya sabía que era de más alegar, porque más bien él quería, era la voluntad del Padre, llevarlo a él a la cruz. Amén. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Fíjense bien, pero desde ahora
¿Desde qué hora? Desde la hora que lo crucifican y de la hora que Dios lo glorifique, desde la hora de su glorificación, porque recordemos, mi Señor Jesús veía la crucifixión y la glorificación juntas. Es decir, Él nunca separó sus sufrimientos de su gloria venidera. No. Él siempre tuvo ese evento junto. Él decía, sufrimientos igual gloria. Entonces, aquí dice, versículo 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Okay. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Está hablando de qué? De su glorificación. Está hablando de que Dios lo va a saltar a lo sumo cuando Él se dé de su vida vicariamente por su pueblo. Amén. Y Dios lo va a poner en ese lugar de privilegio y le va a dar nombre, sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y recordemos que como el Evangelio de Lucas habla más que todo, o enfoca más desde su humanidad, ¿verdad? Aquí encontramos otra vez la palabra Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Recordemos que esta frase hace referencia al Antiguo Testamento, a Daniel 7, cuando uno que tenía semejanza a Hijo de Hombre se acercó al anciano de día, es decir, a Dios Padre, y Dios Padre le dio el poder y autoridad al Hijo del Hombre. Bueno, Dios Padre da poder y autoridad al Hijo del Hombre cuando Él se sienta a su diestra. Cuando Él se sienta a su diestra, Dios Padre le está dando al Hijo una autoridad sobre todo. Amén. El Padre toda autoridad le ha dado al Hijo para juzgar a las naciones. Amén. Y el Hijo del Hombre también significa que Él es el descendiente de la mujer que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, es decir, a la cabeza de la serpiente, es decir, a Satanás. También significa el descendiente de Abraham, por el cual Dios iba a bendecir toda la familia de la tierra. La simiente de Abraham también significa el descendiente de David, que se iba a sentar en el trono de David su padre y iba a gobernar de ahí para siempre. Todo eso hace alusión al Hijo del Hombre, ¿ok? Entonces, bueno, aquí él está diciendo, mi Padre, por este sufrimiento que yo voy a padecer, mi Padre me va a saltar hasta lo sumo y me va a colocar en un lugar de privilegio en las regiones celestiales, a su diestra. ¿Qué significa la diestra? La majestad, el poder de Dios. Amén. Cerca del Padre, íntimamente relacionado con el Padre. Amén. Eso significa la diestra de Dios. Amén. También la diestra de Dios significa su poder. Amén. Entonces, bueno, ese era el lugar de privilegio que Cristo se iba a ganar a pulso, y lugar de privilegio que ya tenía desde la eternidad, pero que lo iba a recuperar y se iba a ganar a pulso esta vez por su sacrificio vicario por ti y por mí. Amén. Y nosotros, los que creemos en Cristo, ¿verdad?, para salvación y vida eterna, amén, estamos sentados juntamente con Cristo en las regiones celestiales. Cada uno de nosotros. Esto es algo extraordinario. Aunque ahora no lo podamos ver, aunque ahora no lo sintamos así, aunque ahora todavía tengamos que luchar contra el pecado, dice la Escritura que nosotros, los que creemos en Cristo, estamos sentados juntamente con Él en las regiones celestiales. Recordemos que todo lo que es del Padre es del Hijo, y todo lo que es del Hijo es del Padre, ¿verdad? Pero por nuestra unión con Cristo, todo lo que es del Padre y el del Hijo nos pertenece a nosotros. Dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todos estamos en Dios por medio de Cristo Jesús. Amén.
Entonces los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, estamos juntamente sentados con Cristo en la región celestial. Aunque ahorita no entendamos la completa dimensión de esta declaración que estoy haciendo, es algo verdadero, es algo que ya pasó, que ya Cristo, que ya el Padre tiene en mente, el Padre lo va a llevar a cabo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Dijeron todo. Luego, eres tu hijo de Dios. Y le dijo, vosotros decís que lo soy. Claro. Porque ellos insisten una vez en preguntarle a mi Señor Jesús si eres hijo de Dios. ¿Por qué insisten? Porque el alegato o de lo que se tomaron la excusa para llevar a mi Señor Jesús a juicio era una de las declaraciones o de los argumentos de los cuales ellos agarraron para llevar a Jesús y juzgarlo, era que él se hacía hijo de Dios. Recuerden, en el Evangelio de Juan, cuando él perdona los pecados y él dice que él es hijo de Dios, ellos se iraron mucho, porque siendo hombre se estaba haciendo Dios. Porque en ese tiempo decir que alguien era hijo de Dios era pecado, era un tabú, era algo impensable. Ningún hombre antes de mi Señor Jesús, ningún profeta, ningún siervo de Dios se había proclamado hijo de Dios. Entonces lo que Jesús estaba diciendo para ellos era una blasfemia, para ellos era una mentira, para ellos era algo insólito. Y desde ese momento ellos digamos así, le tuvieron mala fe a Jesús, se airaron con él por esas declaraciones. En otra ocasión lo quisieron apedrear por las mismas declaraciones. Entonces por esto ellos le preguntan una y otra vez si eres hijo de Dios. O sea, ellos como que le están preguntando, nosotros te escuchamos bien a ti. ¿Es esto cierto de que tú eres hijo de Dios? Porque ya lo había dicho varias veces a lo largo de su ministerio. Entonces, como eso para ellos era algo imperdonable, era algo blasfemo, ¿verdad? Era algo que no se podía, o sea, que no tenía ninguna razón de ser. Entonces, por eso ellos le preguntan una y otra vez a Jesús si es hijo de Dios. Entonces, en otro evangelio, Caifás, el sumo sacerdote, dice, te conjuro por Dios, por el Dios de Israel, para pertenecer. Dinos si tú eres el hijo de Dios. Allí es que mi Señor Jesús le responde, lo soy. Y me verá venir en una nube del cielo, y ahí dirán, bendito es el que viene en nombre del Señor. Amén. Entonces, claro, ellos no tenían, como les digo, ellos no tenían argumentos sólidos para tener a mi Señor Jesús en esta posición. Argumentos humanos, sólidos, pruebas concluyentes de que él hubiera dicho algo malo, en sí no la tenía, porque Jesús no había dicho nada malo. Buscaron unos testigos falsos y ellos lo que dijeron, no, que Jesús dijo que iba a destruir el templo. Y ni eso, o sea, y los testigos falsos que ellos buscaban se contradecían unos con otros, porque claro, Jesús no pecó. Entonces, en este punto, ellos se agarraron de lo mismo que mi Señor Jesús había dicho, que no era mentira, obviamente, era toda la verdad, pero para los judíos de la época era una blasfemia hacerse semejante a Dios. Amén. Entonces le dijo, vosotros decís que lo soy. Fíjense bien, vosotros decís que lo soy. En otro evangelio dice, ustedes lo han dicho. Amén, no lo niega, sino que dice, ustedes dicen que lo soy. Lo que te dicen son ustedes, pero es la verdad.
no lo niega, porque Jesús no puede negar que es hijo del Padre. Recordemos que el que niega al Hijo, él no niega nada en el día postero, ¿verdad? Jesús, como buen hijo de Dios que él no puede negar que él posee del Padre. Él tiene que declarar su deidad, su verdad, también porque para eso vino al mundo. Entonces él nunca iba a negar al Padre Celestial porque unos simples humanos estaban allí queriéndole matar. Y claro, más cuando él quería hacer la voluntad del Padre y él sabía que sí o sí tenía que ir a la cruz, no le quedaba de otro. Amén. Entonces, bueno, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Claro, porque ellos dicen, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque lo hemos oído de su boca. Porque habían buscado varios testimonios falsos y todos se habían contradecido entre sí. Varios testigos falsos ellos habían buscado, pecando contra Dios, porque ellos odian a los testigos, al testimonio falso, al testigo falso. Pero bueno, ellos habían buscado testimonios falsos que se contradecían entre ellos mismos y no llegaban a nada. Y bueno, recurrieron a hacerle decir a mi Señor Jesús que si era hijo de Dios, o sea, que él le contestara esa pregunta, porque para ellos eso era suficiente para sentenciarlo a muerte. Y obviamente, como les digo, mi Señor Jesús jamás iba a negar su deidad, jamás iba a negar su procedencia, porque él una vez dijo, si yo dijera que no le conozco al Padre, sería mentiroso como ustedes, pero yo le conozco. Entonces mi Señor Jesús nunca le iba a negar, nunca iba a negar a Dios, nunca iba a negar su deidad, su procedencia. Entonces ellos, valiéndose de eso, digamos que ellos valiéndose de eso, le conjuraron por el Dios viviente que le dijera si tú verdaderamente eras hijo de Dios. Y mi Señor Jesús no se pudo negar a ese pedido, y él le dijo, ustedes lo han dicho, vosotros sois lo que decís, que yo soy hijo de Dios. O sea, no negando que es hijo de Dios. Si no niega que es hijo de Dios, es porque él es hijo de Dios. La no negación de algo significa la afirmación de ese algo. Y aquí es donde ellos dicen, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ya con esa declaración, de allí, ellos se agarraron para decir, vamos a matar a Jesús, vamos a ver cómo lo matamos, porque este hombre es un falso profeta. De esa declaración, humanamente hablando, Jesús no había hecho nada, humanamente hablando, pero es que allí no estaba obrando lo humano, allí estaba obrando la mano de Dios. Por eso él tenía que ir a la cruz. Y por eso, bueno, Dios permitió que estos hijos del diablo hicieran lo que hicieron, porque era el plan de Dios el que estaba obrando a través de esto. O sea, hasta el malo obra según el decreto de Dios. Hasta el malo obra para que los planes de Dios se cumplan. Hasta los fariseos, hijos del diablo, y su mismo padre el diablo, obraron en todo este proceso que pasó mi Señor Jesús antes de llegar a la cruz, para que Él llegara a la cruz y tú y yo fuéramos salvos de la ira de Dios. Gloria a Dios. Por Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén, amén. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando en esta porción de la palabra. Vemos como ellos no tenían pruebas para inculpar a Jesús, porque no ha hecho nada. Él es santo, Él no tiene pecado,
pero se valieron de, obviamente, la declaración que mi Señor Jesús había dicho en varias oportunidades, la cual es veraz, que él era Hijo de Dios. Pero recordemos que el que está detrás de todo esto, al fin y al cabo, es Dios. Fíjense bien, como yo le dije ayer, el que está detrás de los fariseos, vamos a hacerlo como una cadena, el que está detrás de los fariseos, de la maldad de los fariseos, es el diablo. Que el diablo está usando la maldad de los fariseos para llevar a mi Señor Jesús a la muerte. Pero a su vez, el que está controlando toda esa maldad, tanto de los fariseos, el que está controlando o permitiendo toda esa maldad, tanto la de los fariseos como la de los romanos, es nuestro Dios, para que Jesús pueda ir a la cruz, morir y resucitar y darnos vida juntamente con Él. Amén. Entonces, como yo les dije en el video pasado, Dios está a control. Aunque humanamente pareciera que el diablo estuviera ganando, aunque humanamente pareciera que los hijos del diablo, los fariseos, es decir, estuvieran prosperando, aunque humanamente pareciera que las tinieblas se alzarán con poder en este tiempo, en el tiempo que pasó eso, todo esto era la parte del plan de Dios. Recordemos, hermano, que Dios está en su trono, que Dios es soberano, que Dios tiene control absoluto de todas las cosas que pasan aquí debajo del sol de los vivientes, debajo del sol, debajo de la tierra, en la tierra de los vivientes. Amén. Entonces, bueno, mis queridos hermanos y amigos, esto voy a dejarlo hasta aquí. Voy a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Mañana vamos a ver cómo Jesús compadece ante Pilato. Amén. Entonces, bueno, Dios, como yo siempre le digo, Dios me lo bendiga y me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y les dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Que tenga un feliz día jueves en el nombre de Jesús. Amén y amén.